Y el último aspecto, digamos, introductorio, es mi alegría de estar nuevamente en Córdoba. Córdoba es un departamento hermano, de los más cercanos en aspectos económicos, culturales, políticos, sociales, al departamento de Antioquia, donde, como ustedes saben, he tenido el honor inmenso, por decisión de los habitantes de Medellín y de los habitantes de Antioquia, de ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia en 2 ocasiones, en las cuales me precio y llevo el orgullo de haber mantenido y estrechado relaciones con los gobiernos de Córdoba y los gobiernos de Montería y con los pueblos de Antioquia y Córdoba. Entonces, es una gran alegría para mí volver a estar aquí y, de alguna manera, no digo que empezar, porque iniciamos este ejercicio de la Fuerza de las Regiones, obviamente, con la inscripción en la registraduría del movimiento de la Fuerza de las Regiones, pero sí casi que diría con esta visita a Córdoba empiezo ya en forma las visitas a las regiones de Colombia. Entonces, es para mí una inmensa alegría arrancar por Córdoba este periplo que espero me lleve a muchos otros territorios de nuestra diversa y rica Colombia. Muy bien. El siguiente aspecto, y creo que entonces, si ustedes me lo permiten, la forma en la que creo que podemos hacer este diálogo y esta conversación es, primero les comparto yo algunos elementos de lo que es la Fuerza de las Regiones, de lo que nosotros estamos proponiendo en la Colombia y el ejercicio interno que estamos haciendo con otros exgobernadores y exalcaldes, y posteriormente estoy totalmente abierto a las preguntas y a las inquietudes que cada uno de ustedes tengan, para lo cual no sé quién hará la moderación y con ello creo que cumplimos el propósito de poder enviar nuestro mensaje a las gentes de estas queridas tierras, pero también poder absorber las inquietudes que ellos a través de ustedes tengan. La Fuerza de las Regiones. Hace ya más de un año, casi, vamos ya acercándonos a los 2 años, o pasando los 2 años, hicimos una reunión en Río Negro, Antioquia. Todos los gobernadores del periodo 2020-2023, del periodo anterior. Esa reunión se hizo en mayo del año 2023, en la conmemoración de los 160 años de la Constitución de Río Negro, la Constitución Federalista de Colombia. Y allí todos los gobernadores lanzamos un grito por la descentralización, por la autonomía y por un futuro cada vez más cercano a ese concepto que Colombia tuvo hace 160 años y que es el empoderamiento de nuestras regiones, el empoderamiento de nuestros territorios. Desde ese momento, todos los gobernadores que estábamos ya unos 7, 8 meses de terminar nuestros periodos, nos comprometimos a que el 1 de enero del 2024, cuando ya dejábamos el mandato, no nos íbamos a separar y a dispersar, sino que íbamos a seguir avanzando en un diálogo para construir una propuesta para el país. Fue así como en el año 2024 nos reunimos virtualmente en varias ocasiones y presencialmente en 2, una en el primer semestre en la ciudad de Bogotá y otra en el segundo semestre del 2024 en la ciudad de Cartagena. Y allí, con una presencia de 21 o 22 gobernadores de ese periodo, seguimos impulsando ese propósito de la descentralización y la autonomía como el que creemos que es la verdadera transformación que necesita Colombia. Y en Cartagena, en noviembre del año anterior, decidimos que la siguiente reunión sería en la ciudad de Cali, en el primer semestre hacia abril o mayo.
En abril de este año nos reunimos entonces en Cali y allí ya se definió que definitivamente el grupo y la propuesta estaba madura y los mismos 21 o 22 gobernadores que nos han acompañado decidieron y propusieron que 3 de esos gobernadores lleváramos la vocería de esta bandera, y esos gobernadores son el gobernador de Sucre, hermano de este territorio, Héctor Olimpo Espinosa, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el gobernador de Antioquia, quien les habla, Aníbal Gaviria. Para ese momento, yo había entrado en conversaciones también con los alcaldes de las ciudades capitales de ese mismo periodo, 2020-2023, en cabeza del exalcalde de Barranquilla, muy conocido de esta tierra, Jaime Pumarejo. Y con Jaime dijimos, hombre, estos 2 elementos de autonomía y descentralización hay que hacerlos que converjan. El propósito enarbolado por gobernadores y el propósito enarbolado por alcaldes de ciudades capitales. Fue así como después de abril de este año, en junio, tuvimos la primera reunión conjunta con la presencia de más de 40 exgobernadores y exalcaldes de ese periodo de ciudades capitales. Y allí se unió entonces el propósito de los gobernadores y de los alcaldes con las precandidaturas de los alcaldes Jaime Pumarejo, Juan Carlos Saldarriaga de Soacha y Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga. Y allí nació ya definitivamente el concepto de la fuerza de las regiones, para que de esos inicialmente 6 precandidatos saliera en el futuro un solo candidato para optar y aspirar a la presidencia de la República. En el camino de los siguientes mes y medio, de junio a julio y agosto, las candidaturas de Jaime Pumarejo y de Juan Carlos Saldarriaga, exalcaldes, se apartaron del proceso no por divergencias con él, sino por razones y motivos personales. En el caso de Jaime Pumarejo, fue designado y nombrado como director del diario Portafolio, un diario que muy bien conocen ustedes, de los más importantes en el campo económico en el país, y por ello él pasó a ese frente. Y el doctor Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, declinó en favor de su compañero Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga. Hoy, entonces, después de este proceso que les he querido comentar en forma de contexto, hay 4 precandidatos: Juan Carlos Cárdenas, el exalcalde, y los 13 gobernadores que he mencionado. Nos inscribimos en agosto en la registraduría, cada uno para avanzar en un movimiento por firmas, pero todos en el marco de la fuerza de las regiones. Y estamos avanzando en una campaña que en algunos frentes es conjunta, en algunos visitas a medios y a territorios vamos los 4 candidatos, y en otras es individual, como lo estoy haciendo yo en este caso aquí en Montería. De hecho, yo mañana estaré con mis compañeros en Sincelejo, en el componente colectivo de la campaña, y así vamos a recorrer el país. Estamos mostrando que la unidad es posible. No estamos hablando exclusivamente de unidad como hacen otros, sino que estamos haciendo unidad. De los 6 precandidatos, hoy hay 4, y de los 4 saldrá uno, a través de un mecanismo que es una encuesta que realizaremos entre el 30 de noviembre, entre el 15 de noviembre y el 30 de noviembre. El 30 de noviembre habrá un solo candidato de la Fuerza de las Regiones que irá a la consulta del 8 de marzo con otros candidatos que quieran emular con nuestras propuestas para que de ese 8 de marzo salga un candidato fortalecido a la primera vuelta. Ese es el proceso que hemos venido desarrollando
estaremos en esta campaña individual y en las campañas conjuntas todo este mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre. Los propósitos y los elementos centrales de nuestra propuesta. He compartido el contexto, el proceso, la metodología, los candidatos y el objetivo final. Los elementos fundamentales del discurso de nuestra propuesta son, obviamente, el primero, la autonomía y la descentralización. Como gobernador de Antioquia pude, con mi compañero y amigo, el exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, avanzar en la creación de la RAP entre los dos departamentos, porque creo que es uniendo y porque creemos que es uniendo que nuestros departamentos y nuestro país salen adelante. Igualmente creé la RAP con el Chocó, nuestro departamento hermano, y la RAP con nuestros departamentos del eje cafetero, con Quindío, con Risaralda y con Caldas. Veo con mucho positivismo, felicito y abrazo la iniciativa que los departamentos hermanos de nuestra costa caribe, de la cual también Antioquia hace parte, van avanzando hacia la creación de la red bajo el liderazgo de los actuales gobernadores, pero tengo que decirlo también con orgullo, bajo el impulso y la convicción que los gobernadores del periodo anterior le dimos. La autonomía y la descentralización es el verdadero cambio y la verdadera transformación que Colombia necesita. El cambio que se le ofreció al país no llegó, pero la transformación es pasar del centralismo de Colombia, que ha dominado por 100 años, a una verdadera autonomía y descentralización. Mire, la gente puede entenderlo mucho más fácil con ejemplos que ustedes seguramente conocen. ¿Qué pasa con los alcaldes de los municipios de Córdoba, de Sucre, de Antioquia, del Valle del Cauca, de Santander, de cualquier departamento de Colombia? Todas las semanas tienen que ir a Bogotá a rendir pleitesía al centralismo para que les den permiso y para que les den recursos para desarrollar los proyectos en sus municipios, sean pequeños, medianos o grandes. Hasta las ciudades capitales tienen que hacer de alguna manera ese ejercicio continuo. No tiene sentido que un alcalde tenga que ir a Bogotá para gestionar recursos para un centro de salud, para una carretera terciaria, para una placahuella, para una escuela rural. Esos recursos ya debían estar en el municipio. Y así se hace mucho más eficiente el Estado. No tiene razón de ser que funcionarios en el centralismo, que muchas veces no saben si un municipio es de Córdoba o Antioquia, si ese municipio es costero o es montañoso, no conocen su idiosincrasia, su identidad, su cultura, estén tomando decisiones sobre ese municipio que debería tomar el alcalde, que es el gobierno más cercano al ciudadano. Y en el caso del departamento, para los temas de dimensión departamental y para el apoyo a los alcaldes del departamento. Es bueno que los colombianos tengan clara esta cifra. De 100 pesos de la masa fiscal del país, es decir, de todos los impuestos y contribuciones de Colombia, de 100 pesos, 80 los maneja el Estado central y solo 20 los departamentos y los municipios. Eso no es eficiente, eso no es justo, eso no es equilibrado. Así no se funciona bien el Estado. Lo que nosotros proponemos es que eso se convierta en un 50-50. Es un cambio real, pero es para cumplir la Constitución, porque la Constitución de Colombia, en su artículo número 1, dice que el Estado colombiano es un Estado unitario, y eso todos estamos de acuerdo, pero con autonomía y descentralización de sus entidades territoriales. Y eso no se ha cumplido, porque desafortunadamente
los presidentes anteriores, muchos, yo diría que todos, unos más en un grado, otros en otro menos, pero todos han ido a las regiones con un discurso de descentralización y autonomía, pero cuando llegan a la presidencia llegan a recentralizar. Y lo que se le ha adjudicado y delegado a los departamentos y a los municipios son competencias sin recursos. Absurdo. Lo que necesitamos es competencias, sí. Tener más competencias porque podemos hacerlo eficientemente, pero también recursos. No tiene sentido que hoy tengamos departamentos y municipios de Colombia que simplemente porque no son del mismo partido o de la misma ideología del presidente, y eso también ha pasado en el pasado, se les corten los recursos. Los recursos no deben estar en voluntad de un gobernante, sino establecidos por la Constitución, y que lleguen con seguridad para que cada nivel de gobierno los invierta en la forma más eficiente. Lo que necesitamos es delegar algunas funciones que hoy están en el presidente y en el gobierno central para que vayan a los departamentos gobernadores y a los municipios alcaldes. ¿Para qué? Entre otras, para que el Estado, repito, sea más eficiente y más equilibrado. No necesitamos un Estado deforme, con una inmensa cabeza o con un inmenso torso y lo demás desproporcionado. Necesitamos un Estado proporcional. Y eso también le sirve a la presidencia, porque ahí necesitamos entonces un presidente más dedicado a hacer lo que debe hacer un presidente. Y por ejemplo, ¿qué debe hacer un presidente? Debe ser el líder de la recuperación de la seguridad en Colombia. Claro, tiene que tener el apoyo de gobernadores y alcaldes, pero el liderazgo debe ser del presidente. Entonces, zapatero a tus zapatos. No un presidente de un gobierno nacional haciendo vías terciarias. Eso no. Y un presidente sí liderando la seguridad del país, liderando la salud del país, liderando con el acompañamiento trascendental de gobernadores y alcaldes la educación, las vías nacionales, pero las vías departamentales, los departamentos, y las vías terciarias y municipales, los municipios. Un Estado en donde verdaderamente los territorios tengan la fuerza, la autonomía, la capacidad financiera y fiscal que deben tener. Colombia se quedó en la mitad y a veces no nos damos cuenta. Hace 35, 40 años se dio la descentralización y la autonomía política con la elección de alcaldes y gobernadores. Pero nos quedamos en la mitad del camino, porque no se dio la descentralización fiscal y la descentralización económica. Para hacer verdaderamente un ejercicio de autonomía y descentralización, como lo ordena, como lo manda, como lo dicta la Constitución y como lo necesita Colombia. El segundo gran elemento de la fuerza de las regiones es la unidad. El próximo año, mi convicción es que el país va a escoger entre dos opciones: entre continuar con la división y el odio o tomar el camino de la unidad. Si el país escoge los extremos, seguirá la división, porque es imposible que un extremo interprete algo diferente. Sin mencionar personas, sin estigmatizar, porque ese no es mi estilo ni nunca lo ha sido. Pero el país escoge un extremo de un lado, de la derecha, será división. El país escoge un extremo de la izquierda, será división. Nuestra propuesta de la fuerza de las regiones va más allá de las ideologías hoy ya un poco caducas de izquierda y de derecha. Nuestra ideología va al cambio, a la transformación a través del cambio del modelo de Estado,
autonomía y descentralización, pero a través del propósito de la unidad de los colombianos. Y la unidad se debe dar desde las regiones hacia Colombia. Desde ahí es donde, con la riqueza de las regiones del Caribe, del Pacífico, de la Orinoquía, de Antioquia, del eje cafetero, del centro del país, esa unidad viene de la riqueza de la diversidad de las regiones. No estamos hablando de unanimidad. No, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Pongámonos de acuerdo en atacar la violencia y en cómo atacarla. Colombia no puede seguir reproduciendo la violencia. La violencia que asesina y mata a personajes conocidos, como es el caso de mi propio hermano Guillermo Gaviria Correa, asesinado por las FARC cuando enarbolaba las banderas de la no violencia. O tantos años después, repitiendo esos ciclos de violencia, el asesinato de Miguel Uribe. Pero tampoco podemos seguir multiplicando el asesinato de nuestros héroes de la fuerza pública, los miembros de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, asesinados, por ejemplo, hace pocos días en el atentado en Amalfi, en Antioquia, o en el atentado en Cali, o gravísimo, en el intento de asesinato por una sonada en el sur del país a miembros del Ejército Nacional. Pero tampoco podemos seguir indiferentes ante la muerte de los ciudadanos colombianos anónimos en una pequeña vereda, en un barrio, en una ciudad o en la parte rural. La violencia no distingue. Y Colombia no puede seguir viviendo en medio de la violencia. Y para eso hay que hacer una verdadera transformación, un verdadero cambio. Y yo les pregunto si alguien puede atacar la violencia verdaderamente en Colombia si no estamos unidos. Si es una contradicción. La división es cultivo para la violencia. Por eso nuestro gran propósito es la autonomía y la unidad. Y el tercer elemento de la fuerza de las regiones, para no abusar de usted. Entiendo que esto que he dado todo es todo un concepto para que cada periodista escoja sus puntos de contexto en sus distintos espacios periodísticos. Ahora vendrán las preguntas y cada uno de los aspectos más específicos. Pero el tercer gran elemento es: nosotros con orgullo mostramos al país resultados, soluciones. Yo en mis 3 gobiernos en Antioquia, con orgullo lo digo, tengo la construcción y el mejoramiento de más de 250.000 viviendas. Es así como se soluciona el problema de la vivienda en Colombia. No es con palabras, no es con discursos, menos con amenazas, menos con señalamientos. Yo no conozco el primer colombiano al que se le haya solucionado un problema con un discurso. A usted se le soluciona el problema de educación con una escuela, con una profesora, con una maestra, con una universidad, con un programa de educación. A usted se le soluciona el problema de vivienda con una vivienda, el problema de agua potable con un acueducto. Y así es como lo hemos hecho. Yo por eso no me dejo encasillar que si izquierda o derecha. No, soluciones. Y lo digo con franqueza, hay soluciones de la izquierda que son buenas. ¿O alguien va a ser tan fanático de decir que todas las soluciones de izquierda son malas? ¿O que todas las soluciones de derecha son buenas? Hay soluciones buenas en la izquierda, hay soluciones buenas en el centro, hay soluciones buenas en la derecha. Eso es lo que yo he hecho en Antioquia y en Medellín.
Y eso es lo que quiero hacer en Colombia. Gobiernos con resultados, gobiernos con soluciones. Entonces, repito, para finalizar los tres aspectos: la transformación, el cambio, después de más de 100 años de centralismo, pasar a la verdadera autonomía y descentralización. La unidad como el gran propósito que lleve a Colombia a atacar sus graves problemas. Los tres más graves, pero muchos otros: la violencia, la desigualdad y la corrupción. Y en tercer lugar, gobiernos con soluciones, gobiernos con resultados. Nuevamente, agradezco a todos ustedes y quedo en la total disposición para inquietudes, preguntas, comentarios. Francisco, buenas tardes, doctora Aníbal. Yo tengo inquietudes de políticas y no políticas. Primero, me encontré hace unos días aquí en Montería en una reunión con el doctor Héctor Orico, en una reunión de la alianza ALMA. ¿Piensan ustedes aliarse con ALMA o Héctor Orico vino simplemente a sondear algo? Segundo, en la propuesta de la regionalización, fiscalmente hablando, ¿cómo la piensan? Porque habría que reducir ministerios o eliminar ministerios, o simplemente van a aumentar la carga fiscal de los departamentos y los municipios. Tercero, usted plantea que nosotros somos un departamento hermano, y plantea que en Córdoba hay una raza firmada, pero también hay una disputa judicial, que es la de los límites entre Córdoba y Antioquia. Usted debe conocer ese tema porque fue gobernador. ¿Qué piensa sobre ese asunto? Muy bien, Pompilio. Voy a preguntarle solamente una cosa: es si les queda bien parado o hay algún problema con los... No, sentado. Yo me siento mejor parado, pero listo. Voy a hacerle así porque a ustedes les conviene. Porque se despliega uno con más tranquilidad. A ver, Pompilio, muy interesantes las tres preguntas. Primero, nosotros somos los primeros y únicos, y con orgullo lo decimos. Y hoy seguramente está diciéndolo un compañero mío en otra parte, Olimpo en Sucre o Juan Carlos en Bogotá, que estamos no solo hablando de unidad, sino dando ejemplo de unidad. Y estamos conversando con otros candidatos. Y estamos conversando con partidos. ¿Para qué? Para invitarlos a la unidad. Para que avancen hacia la unidad. Yo he desayunado y he almorzado con varios candidatos. Puedo decirle, por ejemplo, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo, Claudia López, Daniel Palacios. Se me escapan en la mente. Tuvimos una reunión hace 2 o 3 meses con ALMA. Hemos tenido reuniones con representantes de los partidos más tradicionales, Partido Liberal, Partido de la U. En todas ellas, nuestro propósito ha sido invitar a la unidad. Pero no invitar a la unidad en una forma únicamente conceptual o de palabra, sino con hechos. Es decir, nosotros ya nos estamos uniendo. Mire, aquí hay 4 candidatos que no son 4, sino, como lo hemos dicho, son menos 3. Porque va a salir 1 el 30 de noviembre. Y les hemos dicho algo tan simple: hagan lo mismo que nosotros, júntense ustedes 5. Y el que salga de ustedes va a marzo con nosotros. Júntense ustedes 3, más este partido. O sea que esa es la razón de nuestras conversaciones con otros partidos y con otros movimientos. Invitarlos a ese proceso de unidad. Porque la elección del 8 de marzo, en nuestro concepto del Congreso, que va a ser también el momento para diferentes consultas interpartidistas, va a ser la elección que marque el futuro de la primera y la segunda vuelta.
Y nosotros estamos allí tranquilos, dispuestos a competir con el que quiera competir con nosotros, porque la democracia es así. Por eso nosotros no tenemos ningún problema, porque los cuatro ya hemos ido a la democracia. Ya sabemos que la democracia es con el pueblo, que lo que diga la gente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El 30 de noviembre, lo que diga la gente a través de una encuesta, lo vamos a coger y queda un candidato. Y de ahí vamos al 8 de marzo, y lo que diga la gente, lo acogemos también. Estamos seguros que nuestro candidato ganará en esa encuesta, en esa consulta del 8 de marzo, el paso a la primera vuelta. Pero respetamos lo que decía tú. El segundo punto, la propuesta de autonomía y descentralización. Ahí siempre hay inquietudes. Una de las que ustedes plantea es si con eso se tiene que hacer algún cambio en la estructura del Estado central. Y yo sí creo que hay que hacerlo, claro. Hay que quitarle grasa. Hay que quitarle burocracia, que no sirve para nada, que es ineficiente. Pero eso no significa que esa grasa haya que pasarla a los departamentos y a los municipios. No es que aquí ya se tiene con qué. Lo que no están en los recursos ni las competencias. Yo le digo, cualquier municipio de Colombia hoy puede avanzar en el diseño, la definición, la contratación, la ejecución de una vía terciaria. Y entonces, ¿para qué hay 5 o 10 billones de pesos en el Instituto Nacional de Vías para eso? ¿Sabe para qué? Simplemente para que el gobierno central pueda decirle al alcalde, oiga, le vamos a dar tantos millones para la vía, ¿usted cómo nos responde políticamente o cualquier cosa de esas? No. La autonomía mejora la eficiencia, pero también la transparencia. Pero claro, que se acabe la grasa y la burocracia que tenga que acabarse. Ahora, otra cosa que han dicho similar a la suya, y creo que puede ir en ese sentido, es que entonces va a haber una gran crisis fiscal. No, de ninguna manera. Es que lo que pasa es que se le pasan para poner el ejemplo claro, se le pasan los 5 o 10 billones de pesos que para vías terciarias hay en el INVIAS a los municipios y se le pasa la competencia y la obligación de hacer esas vías. Entonces no pasa nada desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista fiscal se trasladan recursos y se trasladan obligaciones y competencias. Pero repito, no es el absurdo que hemos visto en los últimos 20 años que le dicen a un gobernador, un alcalde, señor, usted ahora tiene la competencia en las vías terciarias, pero no tiene la plata. Y el tercer punto, lo hemos comentado aquí, aún en mi periodo como gobernador, cuando estuve aquí con Orlando y tal. Claro, desafortunadamente no es el único caso. Antioquia tiene también un diferendo territorial con Caldas y también tiene un diferendo territorial con Chocó. Pero tampoco es el caso único de Caldas, Chocó y Córdoba. Eso es algo, yo no tengo la cifra exacta, no quiero darla como tal, pero sí, digamos, un rango. Hay más de 60 o 70 diferendos territoriales entre departamentos en Colombia. Pero no solo es eso, hay diferendos territoriales entre municipios al interior de los departamentos. Allí, ¿qué es lo que creo que debe hacerse? Una de las palabras básicas de mi diccionario como servidor público, tal vez una de las primeras: respeto por los procesos, respeto por las instituciones, que el proceso avance con ecuanimidad, con equilibrio. Eso no es una cosa de que Aníbal Gaviria como gobernador, Orlando o aún como presidente decida esto o lo otro. Hay un proceso que debe seguirse, una investigación, el Instituto Agustín Codazzi, que se siga ese proceso y que se respete el resultado del proceso, pero que de ello no dependa, porque no debe depender de ello para nada, ni en este caso ni en ningún otro, la hermandad entre los pueblos de Chocó y Antioquia, entre los pueblos de Córdoba y Antioquia, entre los pueblos de Caldas y Antioquia, o entre el municipio de Medellín y el municipio de Itagüí, que tiene un diferendo limítrofe desde hace más de 20 años, y así sucesivamente. Primero, respeto por las decisiones de las instituciones, y segundo, la unidad sobre lo fundamental,
la unidad sobre lo hermandad. Antioquia y Córdoba tienen cosas muy grandes para trabajar unidos, para trabajar contra la violencia, para trabajar por la vivienda, por la equidad, para trabajar por la economía agrícola, agroindustrial, ganadera de estos territorios, para trabajar por algo tan trascendental como el turismo, la belleza de nuestra Antioquia, de nuestra Córdoba, de nuestra Colombia, convertida en una fuente de empleo para nuestros jóvenes. Entonces, ese sería mi respuesta actual y de siempre frente a ese tema de los diferendos, con todo el respeto y con todo el sentido de hermandad. Si quiere vamos a hacer una pequeña modificación y escojo tal vez 2 o 3 inquietudes para no alargarme demasiado en cada una y poder tener más espacio. Entonces, si ustedes me lo permiten, otros 2 periodistas. Marina Ayala y Jaime. Doctor Aníbal, todos sabemos que este país está polarizado, derecha o izquierda extrema. ¿Usted en qué lugar se dedicaría para unir a los colombianos? ¿Me gustaría escuchar propuestas concretas? Jaime Montoya. Saludos, doctor Aníbal. Bueno, cuando usted hablaba ahora de la autonomía, es un interrogante de un colega, el actual gobernador del departamento de Antioquia desempolvó una propuesta ya de hace algunos años de un estado dentro de otro estado, llevar al departamento de Antioquia más allá de ese rango de departamento. ¿Cómo observa usted esta situación que tiene que ver precisamente con la autonomía fiscal? La otra pregunta tiene que ver si está de acuerdo o no con la visita de los alcaldes actuales, un grupo de 5 o 6, a Estados Unidos. ¿Está de acuerdo usted con que se vaya, por ejemplo, a hablar más del país al extranjero, sobre todo a Estados Unidos? Ricardo Machado. Muy buenos días, doctor. Lo que le hemos seguido su trayectoria política y de su familia, conocemos que es un gran liberal, una persona que todos sus cargos, a lo que ha aspirado y a lo que ha liderado los procesos ha sido por el Partido Liberal. Esta decisión que está tomando este liderazgo último ha concertado el Partido Liberal, tiene el visto bueno, o ya usted se separa del Partido Liberal y ya creando otro movimiento independiente. Ahora Rafael Anzuategui para cerrar. Rafael Anzuategui. Doctor, buen día. Rafael Anzuategui. De llegar usted a la primera legislatura del país, mantendría usted los diálogos con los actuales actores alzados en armas, el Plan del Golfo y la disidencia de la paz, ELN y todas las otras estructuras criminales, con el fin de buscar la paz? Muy bien. Bueno, esto es yo dije que 2 o 3 ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco, mi gran compañero de aquí, equipero Pacho, me mandó 5 y 5 por 2, 10. Está bueno el menú. A ver, si quiere, vamos a hacerlas en sentido inverso de cómo fueron hechas las preguntas. Entonces, la paz total, los diálogos actuales con los alzados en armas. Ahí debo hacer un contexto que me parece que es trascendental. No sé si el micrófono está teniendo problemas, porque yo mismo no le veo la misma. No, pero se oye. Está bien. Se oye bien. Se oye bien. Aquí. Ahí se oye bien. Muy bien. Perdió totalmente vigencia. Y eso se debe a varios aspectos trascendentales
pero para no alargarme, dos, fundamentalmente. El proceso de paz con las FARC y el más definitivo y contundente de todos, la llegada a la presidencia de Gustavo Petro. Porque tanto unos como otros se alzaron en armas contra el Estado. Y el hoy presidente Gustavo Petro se alzó en armas contra el Estado con un argumento, de que era que no se podía llegar al poder por la democracia y por los votos, sino por las armas. Y resulta que el cuento fue al revés. No se pudo llegar por las armas, pero sí por la democracia y por los votos. Los colombianos le dieron al hoy presidente un voto de confianza. Y los colombianos, no solo los que votaron por él, sino los que no votaron por él y las instituciones, respetaron ese resultado, acataron ese resultado. Conclusión definitiva y total, se acabó la lucha armada. Se acabó el argumento de la lucha armada en Colombia. El que contundentemente acabó con ese argumento fue el propio presidente Gustavo Petro. Entonces, lo que hay hoy es otra cosa. Son grupos criminales de todas las pelambres y de todos los tamaños. Algunos se maquillan más o menos con la ya acabada lucha armada, argumento de la lucha armada. Pero todos tienen en verdad un único propósito: el enriquecimiento ilícito a través de las rentas ilícitas. Por eso me parece que y se lo dije al actual gobierno cuando era gobernador de Antioquia, la paz total fue mal diseñada, fue mal ejecutada. Y por eso es un verdadero fracaso, que lo que ha producido es un incremento del enriquecimiento de los grupos armados y un incremento del reclutamiento de los grupos armados, entre el que se está el aberrante reclutamiento de menores. Por ello, de ninguna manera continuaré con una estrategia fracasada, pero además con una estrategia mal enfocada y mal direccionada. Ahora, claro que yo sí creo que debe haber políticas de sometimiento, pero no de sometimiento del Estado a las bandas criminales, sino de las bandas criminales al Estado. Pero debe haber políticas de sometimiento paralelas al ejercicio pleno de la autoridad. El segundo punto es el liderazgo. Yo soy, he sido y continuaré siendo de ideas liberales. Pero ya en la última campaña de la gobernación de Antioquia, mi candidatura la inicié con un movimiento independiente por firmas, que se denominó Es el Momento de Antioquia. Ese movimiento recogió 530.000 firmas en Antioquia, de las cuales fueron validadas más de 350.000, cuando se necesitaban creo que 50 o 60.000 firmas. Claro, después de eso yo tuve el apoyo del Partido Liberal en coalición, del Partido de la U, del Partido Verde, de Cambio Radical y de otros partidos y movimientos. Era una gran coalición por Antioquia. Eso es lo que busco ahora y lo que buscaré nuevamente en un ejercicio que se inicie con una candidatura independiente con recolección de firmas que ya estamos haciendo por toda Colombia, pero con la intención de unir en torno a ese movimiento a otros candidatos y a otros partidos y a otros movimientos. La tercera inquietud es sobre el viaje a Estados Unidos de varios alcaldes de ciudades capitales de Colombia.
En primer lugar, tengo que decir que realmente lo que hoy se ve en el país es una gran importancia de los gobernadores y los alcaldes en la agenda nacional. ¿Por qué? Porque muchos de esos gobernadores y alcaldes han sido desconocidos por el gobierno nacional. Y entonces ellos no pueden de ninguna manera con eso abstraerse de sus funciones y de su necesidad de exponer los criterios frente al país y frente a su departamento. ¿Por qué? Porque el equilibrio que hoy tiene la democracia colombiana es el equilibrio que le dio la elección popular de alcaldes y gobernadores. Yo no estoy hablando del presidente actual. A mí no me gustaría que ningún presidente de Colombia, ni en el pasado ni en el futuro, sea el que designe a los 32 gobernadores de Colombia y a los más de 1.100 alcaldes, porque eso es un gran desequilibrio político. Entonces los alcaldes tienen autonomía y los gobernadores. Yo no puedo decirle a los gobernadores de mis departamentos de Antioquia, de Córdoba, de Sucre, de Atlántico, de Amazonas, de La Guajira, qué deben hacer o qué no deben hacer. Eso lo marca la Constitución. Lo mismo los alcaldes. Entonces, yo respeto esa decisión y me parece que puede estar llenando un vacío que hoy está dejando el gobierno nacional. Y en política como en física, si usted deja un vacío, lo llenan otros. Ahora, tengo que ser muy franco, muy directo, como soy con los antioqueños, como soy con los colombianos, como soy con los periodistas, como soy con los estudiantes, con las mujeres, con los jóvenes. Con respeto, pero con franqueza. Tal vez el periodista habla de hablar mal del país. Hay dos diferencias. Yo puede que no esté de acuerdo o esté de acuerdo con ellos, pero yo creo que una cosa es hablar mal de un gobierno, lo cual es una opinión respetable, otra cosa es hablar mal del país. No estaría de acuerdo con que nadie hable mal de Colombia, ni adentro ni afuera de Colombia. Pero que hable mal de un gobierno, sea el mío o sea el de otro, es un derecho que no se le puede quitar a ningún periodista ni a ningún ciudadano. Hay que respetar esa crítica, pero que nunca trascienda el daño al país o el hablar mal del país. Polarización. De alguna manera ahora lo mencioné con contundencia en el sentido de que la propuesta nuestra es la unidad frente a los extremos. Yo nunca he sido un hombre fanático. Ya tengo mucho experiencia de gobierno y por mí hablan las palabras, las que aquí pronuncio con transparencia ante ustedes, pero por mí también hablan los hechos. 2 gobiernos en Antioquia y en Medellín es mucho tiempo para que la gente me conozca. Y yo no he sido fanático, yo no he sido sectario, yo no siembro odio, yo siembro progreso. Yo no siembro división. No me gusta mucho referirme a las otras personas, porque quiero mirar hacia adelante, pero a veces entiendo que en la política y en el periodismo hay que hacerlo. Por eso, pocas veces lo hago, pero lo hago en este momento para dar claridad en la respuesta. No estoy de acuerdo con el discurso del actual presidente que divide, que estigmatiza, que señala, que siembra odio. Creo tristemente, porque nunca le deseo ni a él, ni a ningún otro gobernante ni colombiano el mal, ni el fracaso. Pero creo tristemente que él perdió una gran oportunidad de ser el presidente que podía unir a los colombianos. La Constitución
dice que el presidente es el símbolo de la unidad nacional y él no lo ha sido. Yo sí quiero ser el presidente que una a los colombianos y que cumpla con ese simbolismo profundo de la Constitución. ¿Y eso cómo se hace? Usted dice prácticamente. Y eso se hace con una palabra: respeto. Respetemos. Yo me comprometo a respetar a los colombianos. Y yo me comprometo a hacer respetar a Colombia. El respeto es el vínculo para la unidad. Óigame, lo digo con franqueza. No tenemos que estar todos abrazados. No tenemos todos que pensar lo mismo. Pero si nos respetamos, empezamos a no matarnos por la diferencia. Empezamos a no insultarnos, a dividirnos como líderes políticos. El respeto que nos lleve a la unidad y la unidad que nos permita atacar los problemas de Colombia. Y el tema del Clan del Golfo, que yo creo que está de alguna manera respondido en la primera pregunta de la Paz Total, pero con respecto a ese grupo específico, porque no le puedo escurrir el bulto a ninguna pregunta, por compleja o por qué cosa que sea, ese es un grupo que hoy es uno de los más favorecidos con los vacíos de la Paz Total. Ha crecido en una forma impresionante con la financiación a través de las rentas ilícitas de las drogas ilícitas y de la extracción ilegal de minerales. Dos de sus más grandes bloques de financiación, pero también con el control social y el control territorial que lleva a la extorsión y a otras formas de enriquecimiento ilícito. ¿Cómo atacar al Clan del Golfo y a los demás grupos? Con una política de sometimiento real, seria, bien diseñada y con un ejercicio de la autoridad que nazca del convencimiento de que la seguridad es la primera inversión social. Otra vez, esto no es un tema de derecha ni de izquierda. La inseguridad golpea a todos los colombianos, pero a los que golpea más duro es a los vulnerables. Por eso yo, con una extracción liberal, con un ideario liberal, tengo la convicción de atacar la violencia y avanzar a la seguridad como la primera gran inversión social. Y el tema de los servicios públicos, finalmente, para no dejar ninguno de los puntos, hay que buscar la mayor eficiencia en la prestación de esos servicios para que los costos sean los menores y no haya que trasladar costos por corrupción o por mala planeación en la ejecución de los grandes proyectos al consumidor final. Uno de los aspectos que más golpea el bolsillo de los colombianos y sobre todo de los más vulnerables son los servicios públicos. Por eso tiene que haber una política y una estrategia que lleve a disminución de costos y aumento de eficiencias para que los precios finales rebajen o no crezcan al nivel que han crecido. Tengo que ser franco en eso porque si los costos, las ineficiencias, la corrupción son altas, termina pagándolo siempre el consumidor final. ¿Qué podemos esperar los periodistas? Edgar me hace la última ñapa. ¿Qué podemos esperar los periodistas de Aníbal Gaviria? Yo diría, mire, tengo el orgullo que siempre menciono, no lo llevo vergonzante por ningún motivo, de haber estado allá, al lado de ustedes por 14 años.
aprecio y respeto enormemente la labor del periodismo, de todos los niveles. Si hay algo que me genera orgullo, a mí, y tengo que hacer referencia, a veces algunos me dicen no haga referencia tanta a los temas de la gobernación o la alcaldía, pero ahí está la experiencia, ahí están los resultados, ahí están los programas. A uno de los programas que más satisfacciones me ha dejado en la gobernación de Antioquia anterior, y es el fortalecimiento y el trabajo con los medios comunitarios, con las empresas periodísticas de los municipios, de los barrios, con el periodista también como el alcalde, también cercano al ciudadano, del área pequeña. En Antioquia creamos un programa para fortalecerlos, para impulsarlos, para acompañarlos. Eso desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista filosófico, le ofrezco a los periodistas de Colombia lo que creo que es lo más importante: el respeto por el oficio, el respeto enorme por la labor del periodista, trascendental en la crítica, en la independencia, en la autonomía. Espero que en un gobierno de Aníbal Gaviria, en la presidencia de Colombia, espero con absoluta convicción poder al último día de mi gobierno preguntar y que no haya un periodista en Colombia que diga que el gobierno lo censuró, que el gobierno lo estigmatizó, que el gobierno lo señaló, que el gobierno lo persiguió. Libertad y respeto.